Hola, mi nombre es Carmen, soy alumna de noveno grado de Pedagogía. El día de hoy vamos a abordar el tema las emociones en la interacción con diversas personas y situaciones para alumnos de tercer grado de preescolar. Nuestro campo formativo es del humano y lo comunitario. Nuestra fase es la número 2. Nuestro PDA es el siguiente. Dice lo que le molesta o le incomoda para evitar gritos o agresiones. Dialoga y respeta las reglas para una mejor convivencia. Nuestro escenario es el aula. Nuestra metodología es aprendizaje-servicio. Nuestros ejes articuladores son pensamiento crítico y la interculturalidad crítica. Bueno, comencemos. Hola amigo, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a hablar acerca de las emociones. ¿Te has preguntado qué son las emociones? ¿Has escuchado acerca de ellas? Bien, te vamos a explicar y vamos a tener unas cuantas actividades, ¿vale? Las emociones son reacciones naturales que salen de nuestro cuerpo cuando sucede alguna acción o pasa algo a nuestro alrededor. Por ejemplo, la alegría, el enojo, la tristeza y el miedo son reacciones muy comunes y es normal que nos pasen a todos, incluso a ti. Las emociones no son buenas ni malas, sino que nos ayudan a saber a cómo reaccionar ante una situación y también sabemos cómo nos encontramos o cómo estamos en ese momento. Por ejemplo, conocemos la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo. Esas 4 emociones nos suele pasar muy común. Por ejemplo, cuando tenemos un juguete favorito, nos alegra mucho tenerlo o recibirlo. Cuando lo pierdes, te da tristeza, pero también te enojas. O te enojas cuando alguien más lo toma sin que te lo pidan. Y te da miedo saber que lo tiene a lo mejor algún perrito, un perro grande, que al que tú no te puedes acercar y te da miedo. ¿Por qué? Porque piensas que te va a morder. Esas 4 emociones las podemos vivir todos en diferentes situaciones y es normal que tú las sientas. Sin embargo, hay que aprender a diferenciarlas. Como primera actividad tenemos la rueda de las emociones. Todos nos vamos a colocar en un círculo y cada uno me va a ir compartiendo cómo está el día de hoy, cómo se siente. ¿Se siente alegre, enojado, triste y el por qué? Bien, como te podrás dar cuenta, no tiene nada de malo que digas cómo estás, al igual que escuches a los demás cómo están o cómo se sienten el día de hoy. Al contrario, es algo bueno, porque tú vas a saber cómo acercarte a esa persona, ya sea un amigo, tu mamá, tu papá, tu hermano, quien sea. Y de igual forma, ellos también van a saber cómo acercarse a ti y saber cómo hablarte. Ahora bien, vamos a hacer la siguiente actividad. Se llama el cuento interactivo. El cuento es el jardín de las emociones. Vamos a ir haciéndolo interactivo, vamos a ir haciendo pausas y yo te voy a preguntar, ¿tú qué harías en lugar del personaje? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Vale? Muy bien, ahora que ya identificas un poco más las emociones, vamos a realizar la siguiente actividad. Se llama el semáforo de las emociones. Tú en una cartulina me vas a dibujar el semáforo y me vas a indicar cómo te has sentido en ciertas situaciones, ¿vale? El verde significa tranquilo, alegre, en paz. El amarillo significa inquieto o con miedo. El rojo significa enojado o triste. Tú me vas a expresar en qué situaciones te has sentido en verde, en amarillo o en rojo, ¿vale? Y vamos a reflexionar un poquito para poder saber más a detalle en qué situación te has sentido así, ¿ok? De igual manera, vamos a reflexionar cómo podemos pedir ayuda o cómo podemos expresarnos para que nos ayuden. Y nos haremos la pregunta de cómo podemos pedir ayuda para podernos expresar de una forma respetuosa, ¿ok? De igual manera, nos vamos a hacer la pregunta de qué podemos hacer cuando una persona se encuentra en rojo. De igual forma, esto es parte de enfatizar y también saber lo que es la empatía, ¿vale? La empatía es ponerse en el lugar de la otra persona, saber el cómo se siente y ser un poquito más empáticos con ellos, poder entenderlos. Bien, una vez que ya vimos lo que son las emociones y aprendimos a identificarlas, vamos a realizar la siguiente actividad. Se llama el mimo emocional. Uno de ustedes va a pasar al frente y va a realizar alguna emoción. No se vale hablar, por eso el mimo emocional, ¿vale? Nosotros tendremos que adivinar qué emociones. Esto nos va a ayudar un poco a reconocer qué emociones o qué emoción tiene otra persona, que no seamos nosotros. Muy bien, ahora vamos a realizar la siguiente actividad. Se llama el árbol de las emociones. En esta actividad vamos a terminar y a reforzar lo que es una emoción y cómo tú la interpretas. Y bien, si ya la reconoces un poco más, si reconoces una de la otra, vamos a pasar a escribir la emoción. La vamos a representar en una carita, enojada, triste, feliz o que se vea temerosa o inquieta, ¿vale? Y después me vas a decir, junto con tu emoción, en qué situación lo has pasado y cómo te podríamos ayudar. O bien, tú qué harías ya ahorita, sabiendo qué emoción tienes y que no está bien que griten o que agredan, ¿cómo lo podrías tú solucionar o qué podrías hacer cuando te encuentres así? ¿Ok? Muy bien, hasta el momento vamos muy bien. Ahora es importante saber que tenemos que realizar un compromiso escolar, ¿vale?
Este compromiso también nos va a ayudar a reconocer y a saber cuáles son los valores que también nosotros tenemos que tener. ¿Para qué? Para poder sobrellevar una emoción, saber cuando estamos tristes y que no por eso nos tenemos que exaltar, o cuando estamos enojados, es lo mismo. También hay que saber que tenemos que ser muy respetuosos con la otra persona, porque no sabemos por lo que está pasando o qué es lo que le pasó, a pesar de que identifiquemos la emoción que tiene en ese momento. Por eso es importante ser muy empáticos. Vamos a realizar este compromiso escolar juntos. Muy bien, nuestra evaluación será formativa. Serán dos, una que realizaré yo conforme fuiste realizando las actividades, y la otra será una autoevaluación que tú realizarás. Tú me vas a indicar con una carita feliz, triste, enojada o sorprendida el cómo te pareció la clase o cómo te gustó, ¿vale? Y vamos a reflexionar un poquito de cómo te va a ayudar esto de aquí en adelante, ¿vale? De mi parte sería todo y te agradezco por haberme puesto atención y haber participado en esta clase y en las actividades que realizamos. Que tengas una bonita tarde. Hasta luego.